Mateo capítulo 11. Verso 12. Mateo 11, 12. Doy gracias una vez más, hermanos, por su lindo detalle el domingo. Dios les bendiga por sus palabras, sus regalos y sus atenciones. Amén. Y pues por lo que ustedes hacen por la obra del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Mateo capítulo 11, verso 12. Leámoslo juntos. Desde los días de Juan el Bautista, amén, solo y los violentos lo arrebatan. Amén. Vamos a orar y dar gracias a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Santo, damos gracias por esta nueva oportunidad de escuchar su palabra. Pedimos que a través de ella hable, Señor, a nuestras vidas, que sea edificando, fortaleciendo, guiando a su pueblo, ayudándonos a recibir su palabra, ayudándonos a obedecerla y compartirla, Señor, y que en todo su nombre sea glorificado. Bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos dar gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar entonces, pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a hablar de los valientes. Hablamos de las características de un buen soldado de Jesucristo y nos faltó hablar un poco respecto a los valientes. Los valientes que son aquellos que arrebatan el reino de los cielos. Amén. La Biblia entonces, en la lista que nos da en Apocalipsis 21:8, los que encabezan esa lista son los cobardes. Qué interesante. Los cobardes, la persona que no afronta las situaciones que implican peligro a causa de sus miedos. Eso es lo que es un cobarde. Las personas cobardes son aquellas que ante una situación de dificultad o enfrentamiento se sienten invadidas por un miedo desmedido que no les permite actuar con valor. Pero aquí no hay cobardes, aquí hay puro valiente. Amén, gloria al Señor. Aleluya. La Biblia entonces habla, hermanos, de los valientes de David. David se rodeó de gente. Amén. A través del ministerio del rey, el rey se rodea de gente. Pero ahorita vamos a mirar qué tipo de gente se rodeó el rey. La Biblia nos habla de las características de las personas con las que se rodeó el rey David. Y la Biblia los llama los valientes de David. Y en el capítulo 23 de Segunda de Samuel, del verso 8 al 23, ahí narra, usted puede leer ya en su casa detenidamente a cada una de esas personas. No los nombra a todos, pero nombra varias de las hazañas que lograron estos hombres. Amén. Entre ellos entonces está esa característica que el valiente no sale huyendo cuando le llegan las crisis. Ya hemos hablado en otras ocasiones que el reino de los cielos sufre violencia. En otras palabras, hay guerra constante todos los días. Y eso nosotros como cristianos también participamos, también estamos en esa situación. Por lo tanto, el valiente, cuando llega la crisis, no sale huyendo, no sale corriendo. Ha entendido quién es quien va delante de él. Ha entendido quién es quien lo defiende. Amén. Muchas serán las preocupaciones, muchas serán los problemas por los que pasamos, pero tenemos a alguien de nuestro lado, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y antes de salir huyendo, más bien corramos a la presencia de aquel que todo lo puede obrar. Los valientes no se desaniman porque los dejan solos. Este caminar en muchas ocasiones o en pocas ocasiones nos quedaremos solos. Pero cuando se quede solo, en realidad no lo está.
Porque Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Pero en muchas ocasiones físicamente nos tocará pasar, atravesar nuestros desiertos solos. Pero siempre Dios provee, hermanos. Dios provee. Amén. Gloria al Señor. Los valientes permanecen firmes a pesar de las circunstancias. Más allá de toda circunstancia, el valiente, y estamos hablando del valiente cristiano, permanece firme a pesar de las circunstancias. Amén. Sigue adelante y sigue con pasos firmes, no titubeantes, sí o no, sino que cada paso que da es un paso firme. Gloria a Dios. Los valientes desarrollan sus capacidades a partir de las crisis. Si usted o yo nos preguntamos qué tan valiente soy, pregúntese cómo afronto yo las dificultades de la vida. ¿Cómo las afronto? Usted sabía que entre mayor presión se descubre lo que hay en el interior. Usted agarre una botella, una soda, y presiónela, y verá que usted la presiona y va a salir lo que hay dentro. Si usted la aprieta, pues sale el gas, ¿verdad? Y de pronto explota. La presión entonces descubrirá qué hay en lo interior, qué hay dentro de nosotros. Porque palabras, podemos decir muchas palabras, pero cuando viene, hermano, la presión va a descubrir qué hay dentro de mí. Si de verdad estoy firme en Dios, si de verdad creo en Dios o no. Yo pensaba que sí creía, yo pensaba que estaba más firme, pero la presión va a descubrir quién en realidad soy. Entonces, cuando le venga la presión, ¿cómo reacciona ante ello? Y ahí usted entonces o yo nos daremos cuenta o qué tan valiente soy o qué tan cobarde soy. Estos valientes entonces se desarrollan a través o desarrollan sus capacidades a través o a partir de las crisis, de las circunstancias difíciles. Ese capítulo entonces describe los valientes de David. Ahorita vamos a mirar algunos de ellos. Pero estos valientes no eran así. La Biblia ahí los describe como hombres que iban de frente, perseverantes, que no se acobardaban, a nada le tenían miedo, iban hacia adelante. Pero cuando David conoce a estas personas, no eran así, hermanos. No eran así. Primera de Samuel, capítulo 22 y verso 1. Estos son los valientes de David en sus inicios. Y dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David estaba huyendo de Saúl. Saúl perseguía a David. Quería la vida de David. Saúl huye, llega a la cueva de Adulam. Dice el verso 2: y se juntaron con él todos los afligidos, los que segunda de Samuel 23 describe como valientes. David los encuentra en esta condición. Vinieron a él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Miren, hermano, cómo llegaron estos hombres. En otras palabras, lo que describe como los valientes de David no eran así al principio. Y David, hermanos, es un tipo de Jesucristo que nos lleva a pensar cómo llegamos nosotros cuando llegamos al camino del Señor. Éramos esos deprimidos, esos amargados, lo vil y menospreciado. Pero miren lo que Dios ha hecho, porque Dios es real
Y Dios cambia a las personas de verdad. Y nosotros somos un testimonio de la obra poderosa del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces esto nos lleva a pensar, ¿los valientes nacen o se hacen? ¿Usted qué cree? ¿Nacimos siendo valientes? Los valientes se van formando en el proceso. Porque estos que ahora describe como personas que pelearon y ganaron, no eran así al principio. Por eso es que de un cobarde Dios puede hacer un valiente. Amén. De una persona mala Dios puede hacer una persona buena. Gloria al Señor. De un pecador Dios puede hacer a un redimido. Gloria al Señor. Entonces, los valientes se hacen. Primero, para que se pueda llegar a ser ese valiente o esa persona victoriosa, debo primero de reconocer que soy débil. Amén. Porque en el darme o en descubrir quién de verdad soy yo, dará la pauta para que Dios me ayude desde ahí hacia adelante. ¿Sabe por qué a muchos Dios no les ha ayudado? No porque Dios no quiera ni pueda, porque no le hemos permitido que nos ayude. Seguimos pensando que podemos solos. Yo puedo solo, yo sé, estoy joven, tengo ciertas capacidades, yo puedo. Y el primer paso, hermanos, para lograr victorias y ser esos valientes que arrebatan el reino de los cielos es entender que somos débiles, frágiles y que no podemos solos. No podemos. Joel 3:9 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Verso 10: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Entonces la verdadera fortaleza o la verdadera valentía se encuentra cuando yo me doy cuenta que soy débil y dependo de alguien más. Amén. Ahí es cuando comienza ese trabajo del Señor. Cuando aquellas personas llegan a la cueva de Adulam y tienen ese encuentro, primer encuentro con el rey David, los describe. Porque la Biblia, hermanos, es clara. La Biblia no oculta nada. La Biblia, Dios no oculta la realidad de la humanidad, la fragilidad de la humanidad. Y dice que cuando llegan aquellos hombres, llegan en una condición triste. Seguro estaban con miedo, con temores, con angustias, con preocupaciones. Y miren el trabajo que David hizo en la vida de estos hombres. Ese es el trabajo a los que somos llamados, los pastores y los líderes. Amén. Ese es el trabajo del pastor, pero también de cada líder de comité. Porque llegan, hermanos, a la congregación, llegan a la iglesia personas tristes, amargadas, sin esperanza, enfermas, solas. Pero llegan, hermanos, al lugar correcto. Y ahí es donde comienza la obra del Señor. Segunda de Corintios 12:9 dice el apóstol Pablo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y las debilidades son las que más queremos ocultar. ¿Sí o no, hermanos?
A ver, descríbase. Y uno dice, no, estamos como aquella persona, ¿se acuerdan? Que tenía una mano seca y la tenía oculta. Esa mano seca representa las debilidades nuestras, que lo menos que queremos es que alguien las descubra, que lo que queremos es que todos nos vean fuertes, que nos vean personas que vamos hacia adelante y que no mostramos aparentemente ningún tipo de debilidad. Y no digan, y si alguien lo descubre, no digan que soy débil en esa área. Pero Dios no trabaja así, hermanos, ocultándole las debilidades nuestras a Dios. Al contrario, al Dios hay que decírselas y decirle, ayúdame, Señor, porque débil soy y necesito de tu poder. Dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Quién se gloria en las debilidades, hermano? ¿Quién? Dígame, ¿quién anda presumiendo sus debilidades? ¿Y quién dice, ay, soy débil y hago esto y soy débil acá? Y lo está contando a todos. Al contrario, trata de ocultar. Pero entonces delante del Señor, allí sí, hermanos, dice el apóstol que hay que abrirnos delante de la presencia del Señor y reconocer quién de verdad somos. Si nosotros queremos ser valientes o buenos soldados de Jesucristo, por ahí se empieza, reconociendo nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Sabe, hermano, no sé si usted lo ha experimentado, pero en los problemas y las dificultades se adora tan bonito a Dios. Se quebranta uno tan bonito en su presencia. Ahí sí el corazón se le ablanda, se le suaviza. Y ahí se le olvida todo. Y simplemente abre su corazón y saca todo lo que hay ahí dentro y lo pone delante de la presencia del Señor. Por eso, gracias a Dios por los problemas, las dificultades, las angustias. Porque eso es lo que Pablo dice, me gozo. Amén. En las persecuciones, en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. ¿Por qué? Porque todo esto, hermanos, descubre nuestra realidad. Que separados del Señor, nada podemos hacer. Nada. Habrá muchas cosas que las hacemos, pero llega un punto en la vida es que separados del Señor nada podemos hacer. Y es cuando llegamos a esa conclusión, soy débil. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque esa fortaleza viene de parte de Dios y no de mí. Amén. Entiendo que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. No es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, es con el espíritu del Señor. No te alejes de Dios, no te separes del Señor. Aleluya, porque Él es quien ayudará a que continuemos en este caminar. Dice la palabra del Señor entonces en 2 Samuel 23, del verso 8 en adelante, nos describe a varios de ellos, de estos valientes. Algunos ponen el nombre de ellos, pero de otros no ponen los nombres. Decir que entre el pueblo de Dios hay muchos que son incógnitos, no conocidos en la tierra, pero bien conocidos en el cielo. Y la Biblia hay muchos, hermanos, muchos de aquellos que ni el nombre de ellos se menciona, pero que hicieron una labor para la gloria de Dios, que seguro aquí pasaron de pronto desapercibidos, pero están
esperando una recompensa en el cielo. Amén. Pero entonces sí nos habla de algunos de ellos. Primero, en el verso 8 habla de un valiente que se llama José Basebet. Y dice que este hombre mató a 800 en una ocasión. 800 en una ocasión. Amén. Qué tremendo. Pensemos un momento, este hombre ahora con tremenda valentía, pero ¿cómo comenzaste? Amén. Ahora un tremendo guerrero, un tremendo valiente del Señor, pero empezó reconociendo sus debilidades. Amén. Esto nos indica, hermanos, que hay creyentes, hay cristianos que piensan, Dios nunca me va a usar a mí. Dios nunca me va a usar. Yo creo que yo nunca voy a ser un instrumento en las manos de Dios. Este hombre nos enseña, hermanos, que Dios sí puede usarte. Si tú te dejas, si yo me dejo, Dios sí puede usarnos. Aleluya. Y dar victorias en su nombre glorioso. Amén. Este valiente entonces también nos indica que aprovecha las oportunidades. En nuestro caminar cristiano, posiblemente las oportunidades no serán muchas. Pero cuando haya una oportunidad, queridos hermanos, de servirle al Señor, aprovecha la oportunidad. Deja que Dios te use. Pensamos que Dios solo me usa aquí detrás del púlpito en la plataforma. No. Dile, Señor, úsame. Y Dios te pone allá en un lugar donde hay gente necesitada, gente en tinieblas, y tú eres la luz ahí. Y tú todavía le dices, Señor, úsame. Pero tú estás de pronto pensando, úsame acá, en la plataforma. Dios te quiere usar allá. Y te da la oportunidad. Aprovecha la oportunidad. Porque vendrán heridos, así como tú y yo un día estábamos heridos cuando venimos al camino del Señor. Y de pronto le comentamos a alguien nuestra necesidad y ese alguien era creyente y nos compartió el evangelio. Y Dios sanó las heridas, perdonó nuestros pecados, nos dio una nueva vida. Ahora estamos de este lado, pero de aquel lado todavía hay muchos. Muchos que necesitan del Señor y que están en nuestro entorno. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Amén. Recuerda que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes la arrebatan. Quiero hablar con los hermanos tímidos, los que les da miedo hablar de Cristo. ¡Qué silencio! ¿Será para mí eso, Señor? Porque yo sé, hermanos, que hay creyentes que les da temor, miedo, no sé si vergüenza, y no se atreven. Y como sabe, alguien le dijo, no, yo pasé también por ahí. Por esos momentos donde Dios daba la oportunidad de compartir su palabra y no me atrevía. Y no lo hacía en los trabajos donde estuve. Y yo dije, tuve la oportunidad, no la aproveché y me venía a la casa. ¿Y por qué? ¿Por qué no aproveché? Si la persona vino a mí, me preguntó, ¿y por qué no le dije? Si yo sé quién le puede ayudar. Y eran días, hermanos, donde casi que ni dormía. En la noche era pensando, pude hablarle y no le hablé. Y la tremenda carga es de que si la persona muere, el Señor me la va a demandar a mí. Por eso, este valiente, hermanos, nos enseña que las oportunidades hay que aprovecharlas. Aprovéchalas. Te van a llegar. Deja que Dios te use.
para su gloria y su honra. A mí sí, a ti Dios te puede usar. Amén. Te puede usar en tu entorno, en tu lugar. Gloria al Señor. Número 2, el segundo valiente se llama Eleazar. Dice, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Es interesante que este hombre se levantó e hirió a los filisteos. Note esto, hermanos, tan interesante. Hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada la espada en su mano. Imagínese, fue tanta la lucha y la pelea, tanto uso de la espada, que llegó al punto de cansarse y que cuando quiso abrir su mano y soltar la espada, se le quedó pegada. Qué bonito simbolismo, hermanos. Porque la Biblia dice que su palabra es como espada de doble filo y penetra. Y bueno, hace muchas cosas la palabra de Dios. Pero aquí está hablando de una espada pegada, indicándonos lo importante que es la palabra de Dios en la vida de los valientes. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. No que se te quede pegada en la mano, sino metida en el corazón, en lo más profundo. La palabra de Dios. Porque será esa palabra gloriosa de Jesucristo la que nos dará múltiples victorias y nos ayudará a ser esos valientes que el Señor está buscando. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este valiente entonces nos habla de una persona fiel hasta la muerte. Amén. Él llegó hasta el final. Gloria a Dios. De igual manera que la Biblia nos habla a nosotros como cristianos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Amén. ¿La corona de qué? De vida. Aleluya. Por lo tanto, si queremos ser valientes, no suelte la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos permite, hermanos, pasar muchas experiencias en nuestra vida cristiana, pero las experiencias no van a suplantar a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que obra en nosotros, la que nos va formando, transformando. Amén. La palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios sea pegada en tu vida y en mi vida, en lo profundo del corazón. Amén. No digas, de pronto recibes la enseñanza el domingo, el miércoles y dices, el pastor dijo. No, dile a las personas, la palabra de Dios dice. Porque el hombre se puede equivocar, pero la palabra infalible es. Amén. La palabra de Dios es la verdad del Señor. Así es que habla la palabra de Dios. Usa la palabra del Señor. Número 3, el valiente Sama. En el verso 12 dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió
y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. Este hombre se paró en medio para defender un terreno y mató a los filisteos. Y dice, Jehová dio una gran victoria. Este es el valiente que se para firme, que no retrocede. Amén. Este es, hermano, el creyente defensor de la doctrina. Este acá está defendiendo un terreno y mató muchos filisteos. Amén. Pero también nos habla de ese valiente que no retrocede, no da la espalda, sigue firme. Amén. Porque la Biblia dice, Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así es que este valiente representa al que no retrocede. Amén. Al que dice, compra la verdad y no la vendas. Amén. No comprometa la verdad de Jesucristo. Gloria al Señor. Número 4 está el valiente Abisaí. Abisaí en el verso 18. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Amén. Abisaí era sobrino del rey David. Amén. Y dice que este está entre los 3 primeros valientes. Ganó su lugar de respeto porque pudo matar esos 300 hombres. Amén. Además dice la Biblia que mató a un gigante llamado Isbibenob. Amén. Dice la Biblia que este gigante aprovechó el cansancio del rey. Eso está en 1 Samuel 21:16. Eso ya usted lo lee en casa. Entonces mire que este gigante aprovecha cuando el rey se cansa e intenta matarlo. Y cuando el enemigo, el gigante, viene a querer matar al rey, aparece este valiente. Este valiente representa al que no te abandona, al que es leal. Leal a su Señor y leal a su líder. Amén. Porque David se cansó, el gigante dijo, este es el momento de matarlo, y aparece el que lo va a defender. Los líderes necesitamos gente que no abandone. Seguidores de Cristo, por supuesto, pero leales. Es interesante que el apóstol Pablo en 2 de Corintios, por ahí el capítulo 7 u 8, habla de esta iglesia de Macedonia que dice, primero se dieron al Señor, eso es lo principal, y dice, después se dieron a nosotros, leales a su líder. Amén. Este hombre representa a esas personas que no te abandonan. Recuerdan que les dije que habrá momentos de soledad, momentos donde transitemos los desiertos, pero recuerda, hermano, que siempre habrá un Jonatán para un David. Cuando a David lo perseguía Saúl, cuando David huía y aparentemente David estaba solo, Dios levantó a Jonatán, su amigo. Una amistad profunda que hubo entre estos dos. Amén. Para un Moisés habrá siempre un Josué. Amén. Y para un Pablo habrá un Timoteo. Personas leales. Primero a Dios
y después a sus líderes. Esto representa a Abisai, el que aunque todos se hayan ido, no te abandona. Gloria al Señor. ¿Ustedes se acuerdan cuando apresaron al Señor? ¿Quién se quedó con él? ¿Se acuerdan que fue Pedro, pero después Pedro se fue? Pero sí, el que quedó fue Juan. Entonces podríamos decir que para Jesús hubo un Juan. Aleluya. Siempre, hermanos, más allá de que Dios nunca nos va a abandonar, Dios va a poner a alguien. Alguien que te levante un día las manos cuando te canses, o alguien que está ahí para que te recuestes en su hombro cuando sientas frustración o desánimo. Entonces el valiente Abisai es ese personaje fiel, leal, que no se va, que no deja a su rey o a su líder solo. Está el valiente Benaí, 23:20. Benaí, hijo de Joaida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Ya ve, este mató a 3 leones. Mató a 3 leones. Este era un hombre, hermanos, que también dice la Biblia que mató a un gigante egipcio. Amén. Ese gigante egipcio medía o era más alto que Goliat. Era un gigante más grande que Goliat. Pero este hombre también lo mató. Y por eso el que está incluido entre los valientes o los 3 valientes distinguidos de David. Este hombre gozaba de la confianza de David. Amén. Por eso Benaí representa al hombre de confianza, a la mujer de confianza. Amén. Es muy importante la confianza mutua, hermanos. Amén. Que nosotros podamos ser personas en quien se nos pueda confiar. Ya que el Rey de la Gloria nos ha confiado la predicación de este mensaje glorioso. Amén. Y Él nos ha confiado que nosotros realicemos esta labor. Por lo tanto, que Dios nos ayude a que podamos nosotros ser personas de confianza. Una persona de confianza es la que su hablar es sí, sí o no, no. El valiente, hermanos, de confianza no es el que dice a veces sí, a veces no, o el que dice sí y no lo hace, sino que es una persona de confianza y habla clarito, sí, sí o no, no. Ya ve que a veces uno usa la expresión a lo mejor, maybe. Por lo regular, cuando uno usa esa expresión, uno no hace lo que se le encarga. Además, la Biblia no nos habla de que cuando se nos pide algo, diga maybe, a lo mejor. No, si yo digo, cumplo. ¿Usted se acuerda de esa expresión? Doy mi palabra de hombre. Y resulta es que cumplimos muy poco. Pero entonces el Señor está buscando hombres de confianza. Que su hablar sea sí, sí. Que cuando el Señor le diga, te necesito acá, le diga sí o le diga no. Pero que no le diga, tal vez, Señor, a lo mejor.
No, 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 no. Que tu hablar sea sí, sí o no, no. Si dices sí, cumple. Y si dices no, también. Pero queda mal para un cristiano decir sí y no hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque se te está esperando. Si tú dices voy a ir a la reunión y no vas, ¿dónde queda tu palabra? ¿O qué palabra estás hablando? Por eso Dios está buscando estos valientes, hombres y mujeres de confianza. Amén. Que cuando usted diga sí, cumpla. Amén. Gloria al Señor. Este hombre entonces era un hombre cercano al rey, un hombre de confianza. Y ya para terminar, están en el verso 16, 23, 16. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Amén. Entre todos estos valientes que describen, muchos de ellos o algunos de ellos no se nos da el nombre, incógnitos. Pero, como les decía hace un momento, no muy reconocidos en la tierra, pero bien conocidos en el cielo. Amén. Y de esto la Biblia habla mucho. Usted y yo, hermanos, estamos al servicio del Señor. Y podrá suceder muchas veces que aquí no me reconozcan. No se preocupe por eso. Que allá hay uno que lo ve todo. Y es al que nosotros trabajamos. ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién vivimos? ¿Para quién servimos? Estos incógnitos entonces representan a esos valientes serviciales que más allá de buscar algún reconocimiento, simplemente le quieren servir a su Señor con todo su corazón. Amén. Muchas veces aún sin recibir un gracias. No importa. Hay uno allá que lo está viendo todo. Amén. Y de pronto no me reconocieron aquí, pero allá el Señor te va a reconocer, bien reconocido. Síguele sirviendo al Señor. Amén. Y hazlo de todo corazón. Sírvele al Señor y el Señor es el que te dará la recompensa. Amén. Así es que para que podamos ser vencedores, pidámosle al Señor que nos ayude a ser valientes. Esos valientes del Señor que arrebatan el reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Y esos son, hermanos, los valientes que el Señor necesita. No aquellos que pelean, no aquellos que dicen, no, aquellos sencillos, aquellos humildes que se dejan usar por el Señor. ¿Sabe cómo describe el Señor? Y con esto termino. Describe a los soldados del Nuevo Testamento, los que el Señor describe en Mateo 5, del 5 al 7. Esos son los valientes de hoy. Amén. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que son perseguidos. Y bueno, ahí describe, que ya ese mensaje lo dejaríamos para otra ocasión, pero esos serían los valientes del Nuevo Testamento. Gloria al Señor, aquellos que se dejan usar por el Señor y para su gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos, y les animo que sigamos adelante. Amén. Que sigamos dejándonos transformar por el Señor. Que sea Dios cambiando nuestras vidas y que sea Dios usándonos para su gloria y para su honra. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, maravilloso Dios, le damos las gracias por su palabra y su presencia. Le pedimos que nos siga ayudando, Señor, que siga obrando, perfeccionando la obra que un día comenzó en nuestras vidas. Ese día, Señor, cuando llegamos por primera vez a su camino,
donde escuchamos su palabra por primera vez, veníamos heridos. El mundo, Señor, nos hirió. Veníamos, Señor, amargados. Veníamos con preocupaciones, con tantas necesidades. Veníamos tristes, Señor, pues nadie daba nada por nosotros. Pero un día llegó a nuestras vidas. Un día, oh Dios, nos dio esta nueva vida a través del Evangelio. Nos sanó las heridas, nos perdonó los pecados. Señor, nos restauró, nos renovó. Y ahora estamos en su camino y presencia. Ayúdenos para poder ser esos instrumentos útiles en sus manos. Esos valientes que arrebatan su reino, Señor. Obre Dios en cada uno de nosotros y ayúdenos para que esta palabra la llevemos a cabo, Señor, y que sea su nombre glorificado en todas las cosas. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a dar, hermanos, una alabanza al Señor. Quedamos despedidos y todos damos gloria a Dios. Les esperamos para el sábado a los niños. Dios les bendiga, hermano.